Vamos a terminar el tema que se llama el servicio que nace de la gratitud. Les voy a predicar, les voy a enseñar el último versículo de Primera de Samuel 12:25. Búscalo en su Biblia. Primera de Samuel 25. Ya les expliqué Primera de Samuel 24. Ahora les voy a explicar Primera de Samuel 25. ¿Qué dice Primera de Samuel 25? Primera de Samuel 25 dice: mas si perseverareis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. El último punto de la serie habla hoy sobre la advertencia necesaria, el peligro de persistir haciendo el mal. Yo voy a tomar la primera parte del versículo que dice: mas si perseverareis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. ¿A qué se refiere este texto bíblico? Hay una advertencia. El equilibrio del mensaje no es un todo se vale si dice que sirves. El equilibrio del mensaje es que si usted me dice que está sirviendo en la iglesia, en cualquier ministerio, pero usted no lo está haciendo de corazón, usted lo está haciendo por inercia, como decimos los ingenieros. La inercia tiene que ver con el ancho y la altura de una viga, de un elemento estructural. Y la inercia nos va a permitir en ingeniería estructural poder definir si un elemento de una superestructura va a ser resistente. Hoy que estamos hablando de sismoresistencia en movimiento telúrico. Cuando alguien dice, tomando una alegoría de la palabra inercia, cuando yo me hago la pregunta y yo digo, ¿estoy sirviendo por inercia? Y lo aplico de la ingeniería, lo aplico a un lenguaje alegórico al mundo de Dios. Debo hacerme una pregunta. ¿Le estoy sirviendo al Señor por inercia? Simplemente por llenar un espacio, simplemente porque lo están ordenando, simplemente porque hay una necesidad y la voy a cubrir, pero no porque quiero servir. El entorno me está obligando, las autoridades me están obligando, la autoridad de la iglesia. Entonces el texto bíblico dice, si tú estás haciendo las cosas en el reino por inercia, a Dios no le agrada. Porque a Dios le agrada que yo lo haga con gratitud. Digan conmigo gratitud. Porque un pastor, y aquí me voy a evaluar yo, un ministro de Efesios 4:11, misionero, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, que no sirve del corazón, a Dios no le agrada. Aunque yo sea encontrado en lo que se llama en abogacía flagrancia. No solamente el pecado en flagrancia. ¿Qué significa? Que soy encontrado haciendo lo malo, sabiendo que lo estoy haciendo mal. Aunque si fuese encontrado en pecado de flagrancia, si me niego a servirle, el peor pecado en el cielo es la indiferencia. No quiero decir que pecar a conciencia no tiene un peso específico, pero para Dios hay un mayor nivel de pecado cuando yo soy indiferente. Digan conmigo indiferencia. Digan conmigo indiferencia. Explícame mejor. Si yo pongo una balanza, el pecado en flagrancia o el pecado en indiferencia, ¿tienen peso? Tiene peso. Porque la Biblia dice que aquel que sabe que algo es pecado
y lo hace a conciencia, tiene tremendo problema. ¿Ah? Exactamente. Está cometiendo un pecado a conciencia. Y cuando uno hace lo malo sabiendo que es malo, la Biblia le dice a eso pecado. Si yo sé que algo que yo estoy haciendo es malo y yo no dejo de hacerlo, estoy cometiendo un pecado. Aunque yo no voy a hablar de liberación, pero yo no los puedo dejar con este cargo de conciencia, porque no quiero apoyar a los que pecan con flagrancia, pero muchas veces alguien peca con flagrancia, es encontrado haciendo lo malo, sabiendo que lo está haciendo mal, muchas veces por falta de un arrepentimiento a conciencia. Cuando uno se arrepiente a conciencia, hablando un idioma muy venezolano, vuelve a meter la pata. Hablando un idioma internacional, vuelve a cometer el mismo error. Digan conmigo, no quiero meter la pata. Pero vamos a hablar a nivel internacional, no quiero seguir cometiendo el mismo error. ¿Cómo puedo yo dejar de cometer pecados en flagrancia, sabiendo que está mal? Me están encontrando que lo estoy haciendo a conciencia. He convertido mi vida en un ciclo repetitivo de errores. Lo primero que debo hacer es no tener un cargo de conciencia en el sentido de remordimiento, porque debo tener cargo de conciencia para tener arrepentimiento. Pero, repito, ciclos, cuando siento remordimiento, pero no aborto, no vomito el pecado. Porque cuando yo me arrepiento de verdad y no tengo remordimiento, se rompe el ciclo y dejo de hacerlo malo. Digan conmigo, si yo me arrepiento de corazón, digan conmigo, si yo me arrepiento de corazón y sé que ese pecado me puede llevar a tremendo problema, tengo que arrepentirme de verdad. Levante su mano y diga, Señor Jesucristo, ayúdame a romper con hábitos, patrones. La psicología dice, yo puedo desaprender para aprender y crear nuevos hábitos. Nadie es controlado por lo psicológico. El inicio de una ruptura de un hábito o una atadura comienza no por remordimiento, porque el remordimiento implica que no te estás arrepintiendo de verdad. Cuando te pasa el remordimiento, vuelves a cometer de nuevo el mismo pecado. Y el mensaje de hoy dice, aunque tú seas encontrado en que practicas compulsivamente ciertos hábitos y te controlan ciertas ataduras, no podemos dejar de considerar el pecado de la indiferencia. Y usted me diría, si lo coloco en una balanza, ¿cómo debo hacer un balance de masa? Yo creo que todo problema de los ciclos comienzan cuando yo no permito que el Señor trabaje conmigo. A mí me gustó mucho un retiro que acabamos de terminar y he decidido institucionalizar ese retiro como un retiro de planta de la iglesia, que se lo vamos a dar a los nuevos creyentes, el primer retiro, y luego voy a dar otro segundo retiro, que es el problema del corazón. Con este retiro aprendimos que los problemas del ser humano comienzan cuando el corazón no está transformado, cuando el alma no está rendida, cuando la voluntad no está controlada por el Espíritu Santo. Por eso hay muchos pseudo evangélicos, entre comillas. Hay mucho cristiano de nombre. ¿Por qué? Porque no hay una rendición. ¿Por qué no hay una rendición? Porque hay indiferencia. Soy indiferente. Soy hasta duro de corazón. Y utilizando un idioma en una urbanidad cristiana, soy maleducado con Dios. Porque Dios quiere trabajar conmigo. Dios quiere
hacer de mí un hombre libre y un hombre que disfrute la vida, pero muchas veces la indiferencia. El no entender que si Jehová no edifica la casa, y eso lo estoy aprendiendo yo como pastor de 47 años. Yo era un hombre que yo me preocupaba mucho por la gente hasta el punto que lloraba cuando miraba la actitud de la gente, cuando patean todo lo que un ministro hace por una oveja. Pero estoy concluyendo con un texto que cuando venía a la casa pastoral de mis abuelos, mi abuela tenía guindado en la sala de la cocina que quedaba aquí en el templo, en el lobby, decía: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Estoy claro que una iglesia tiene que tener ciertas actitudes para que la gente pernote, persevere, se mantenga, no entren y salgan como puerta trasera. Pero también he entendido que si yo como un creyente que vengo buscando una bendición de Dios en un altar de una iglesia y me he hecho una evaluación, una memoria y cuenta de todas las áreas de mi vida que me vinieron controlando hasta que el momento que yo vine al altar, y yo dije: recibo a Cristo como mi Salvador personal. Aunque yo lo recibí, no entiendo y no me he quebrantado en la evaluación que debo hacer para que el Señor trabaje conmigo, porque soy indiferente. ¿Y cómo puedo yo definir la indiferencia en el concepto de un pecado capital? ¿Cómo le puedo dar una explicación? ¿Cómo puedo definirlo? ¿Cómo puedo comprenderlo actitudinalmente del hombre hacia Dios? ¿Cómo no entender que si Jehová no edifica la casa, cómo Jehová va a edificar la casa? ¿Cómo Dios me va a quitar malas costumbres? Personas que son groseras en su forma de hablar y de tratar. Creyentes y personas que golpean con palabras, groseros, altivos, soberbios, que siguen siendo los mismos a lo largo de su vida, que aparentemente pasaron un altar, recibieron a Cristo, se bautizaron en las aguas, pero siguen con esa caparazón viejo de tortuga y difícil de traspasar. ¿Por qué? Por la indiferencia. ¿Por qué, pastor? Por la indiferencia. Porque la Biblia lo dice: si yo no le permito a Dios que cambie mi vida, si usted no le permite al Señor que sus malas costumbres, sus soberbias, sus altiveces, no cambie usted, entonces usted va a tener mayor problema, porque usted conoce la verdad. ¿Cuántos conocen la verdad y el camino y la vida que es Cristo? Entonces encontramos cristianos con un grave pecado de indiferencia, que no solamente no tiene que ver con servir a Dios en el reino de Dios. La indiferencia que Él me cambia, la indiferencia que Él me transforma, la indiferencia de la confesión, de la renunciación y del arrepentimiento auténtico. Si yo no me arrepiento de los pecados que yo puedo decir que yo cultivo, porque hay personas que ya los cultivan, que forman parte de su ADN espiritual. Si Jehová no edifica la casa, cuando llegaba jovencito, chiquito, a la casa de mi abuela, los pastores de Bethesda, conseguía un cuadro que decía: si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el pastor, en vano se predica el domingo, en vano se hace el retiro, en vano se pone la mano, en vano se intercede, en vano se clama, porque lo que cambia al ser humano es la obra poderosa del Espíritu Santo en la vida del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Es un grito de júbilo del Espíritu Santo. Todo el problema que estamos encontrando, no solamente como pecado capital la indiferencia para servirle al Señor, es la indiferencia para que Él trabaje conmigo. En español significa
que yo debo renunciar, valorar, es decir, valorar no es la palabra, evaluar, pudiese usar la palabra ponderar, darle un valor, y decirle, esto se ha convertido en un problema con el cual yo estoy luchando internamente. Pero acuérdense el texto de mi abuela en la sala de la casa pastoral. Si Jehová no edifica, digan conmigo, si Jehová no edifica, en vano trabajan los que trabajan. ¿Cómo Dios va a edificar? ¿Cómo? Reconociendo. ¿Cómo? No siendo indiferente. ¿Qué significa? Que Dios es el que me cambia, que Dios es el que transforma. Pero Dios, siendo Dios, no te va a transformar si tú no reconoces que estás metiendo la pata, que sigue siendo grosero, contestón, altivo, enamorado del dinero, de las finanzas, prepotente. Entonces hay un coro que yo aprendí. Si Cristo no cambia tu vida, si Cristo no te da un nuevo destino, si tú no tienes una manera diferente de ser, no hay nada que hacer. Para usted lo que le queda es el infierno. ¿Por qué? Porque aquí en esta vida lo que nos va a llevar al cielo es Cristo en mi vida trabajando. Ayer hablaba con un muchacho que es de Hidalgo, en frontera, pegadito al Río Bravo, en frontera con Estados Unidos, que lo estoy mentoreando, y él me decía, pastor, el diablo me quiere llevar de nuevo al mundo. Ellos dicen al mundial. Yo le dije, Sebastián, entiende que cuando Dios se revela a nosotros y cuando Dios está con nosotros, nada ni nadie nos va a volver empujar a vivir la vida de antes, y nada ni nadie nos va a empujar para irnos al infierno. Él ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Si Él está conmigo, yo voy a poder lograr vencer todos los obstáculos que se me presenten, porque todo lo voy a lograr. Porque si Él está conmigo, yo lo voy a alcanzar, porque el poder de Dios me va a ayudar a vencer el hombre viejo, el pecado, la maldad, el infierno, la brujería, el fracaso, la culpa. Si Jesucristo está conmigo, yo lo voy a poder lograr. Aplauda al Espíritu Santo en esta mañana. De manera que ya no hay otro análisis. Si el Señor Jesucristo está conmigo, yo lo voy a lograr. No significa que usted no tenga batalla, porque vamos a dejar de tener batallas y tentaciones hasta el día que yo me muera. Usted no es salvo por las cosas buenas que usted haga. Usted es salvo por la sangre del Cordero. Usted es salvo porque Cristo redimió su alma. Él pagó el precio. Él cambió su vida. Él lo selló con el Espíritu Santo. Yo soy salvo por gracia. Soy salvo por Cristo. Si Él me salvó, la salvación nadie me la puede quitar. Porque soy salvo por la fe a través de Jesucristo. ¡Amén! ¡Aleluya! Pero Dios está soltando aquí esta mañana una tremenda bomba. Que aunque me consigan en pecado de flagrancia, en repetición de conductas compulsivas, consuetudinarias, cotidianas y permanentes, la indiferencia tiene tremendo pecado delante del Señor. Y estoy utilizando mucha retórica en esta mañana. Le estoy diciendo lo mismo con mucha palabra. ¿Qué quiere decir el Señor? Retóricamente, ¿qué quiere decir el Señor? El peor pecado es la indiferencia. Porque si yo no dejo de ser indiferente, no digo los pecados de flagrancia, todo el problema del ser humano estriba cuando el ser humano no permite que Dios trabaje con él.
Por eso vemos cristianos que salen de la iglesia a tomar cerveza. Salen de la iglesia a tomar alcohol. Yo aprendí desde mi niñez con mis abuelos que eran pastores de esta iglesia, lo que la Biblia dice, que como la Biblia nunca tiene una buena historia del alcohol, de la cerveza, del vino, del ron y del whisky, como usted lo llame, dice la Biblia, no le coquetees a la cerveza. Cuando mires la espuma de la cerveza, no se te haga la boca agua, porque el que peca mirando la cerveza termina haciendo el ridículo y destruido por Satanás. Un hijo de Dios no necesita beber para sentirse bien. Un hijo de Dios lo que necesita es la presencia del Espíritu Santo. Un hijo de Dios lo que necesita es el fuego, la gloria, la unción, el poder, la vida de Dios en su vida. Si Dios está contigo, no necesitas alcohol, porque el Espíritu Santo es tu llenura. Pero un aplauso al Espíritu Santo. Porque hay cristianos hoy que después que salen de una iglesia se salen a tomarse una cervecita. Falta de conversión. Un cristiano realmente convertido es un cristiano que no necesita beber. Dígale al que está a su lado. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, no le vas a coquetear al pecado, porque la presencia de Dios te basta y te llena. Diga, la presencia de Dios me basta y me llena. Dígalo, la presencia de Dios me basta y me llena. Si Él me llena, estoy lleno, no necesito de más nada. ¡Aleluya! El peor pecado es la indiferencia. Perseverar haciendo de no servir es un pecado. El servir es lo más especial que un hijo de Dios puede tener. Toda la ecología humana que está confluyendo ahorita en el estado Vargas, estado de La Guaira, se están llevando tremenda imagen del venezolano. Que tenemos buen corazón, que somos servidores por cultura. Nosotros los venezolanos somos de buen corazón, nos gusta servir, nos gusta ayudar. Y la Biblia dice que cuando nosotros hacemos del estilo de vida, el servicio, un estilo de vida, al Señor le agrada. Y lo más grande, Él derrama bendición sobre nosotros. Pero cuando yo persevero en la indiferencia, hacer de la indiferencia, el no servir, un estilo de vida, entonces eso agrada al Señor, desagrada al Señor. Le desagrada un ministro que no lo hace de corazón, o un miembro que solo critica, pero no pone manos a la obra, sino que está juzgando. Y en este texto bíblico hay una advertencia. Si perseveráis haciendo el mal, si perseveras en ser indiferente, yo conozco cristianos que no predican, que no limpian la iglesia, que no limpian los baños, que no cantan un coro, que no hacen una célula, que no buscan la gente, que se vienen a la iglesia y nunca invita a un pecador, un impío, que está practicando el pecado flagrante, sino que vienen y se sientan porque ya son de Dios, porque ya son salvos, pero no sirven a otro. Cuando yo traigo un amigo en la mañana a la iglesia, hermano, y yo lo siento ahí, esta palabra que pareciera mera retórica, esta palabra es poderosa, porque la Biblia dice que las palabras de Dios son espíritu y son vida. Y aunque usted no esté sintiendo una dinamita, no esté viendo rayos y relámpagos,
esta palabra que está saliendo por mi boca es un martillo que va a tocar su corazón. Pero hay cristianos que no les importa el dolor de los demás. Y el Señor dice, me molesta el corazón que ustedes tienen. No les importa, no quieren servir, no se sirve para no perecer, se sirve por amor. Usted no va a servir porque lo obliga el pastor, o lo obliga el reverendo, o lo obliga el ministro, o lo obliga la junta directiva, o lo juzga, o lo impulsa su líder de célula, o lo impulsa su autoridad respectiva. No, oramos por la gente porque amamos a la gente. Buscamos al enfermo porque amamos al enfermo. Hacemos nuestros grupos familiares porque sabemos el poder que portamos. Lo que le puede ocurrir a alguien si yo imparto lo que tengo. Que lo que tengo no es mío, que lo que tengo es de él. Pero si yo lo muevo y se lo llevo al desvalido, puedo hacer una gran obra. Y la obra más grande que puedo hacer con ese ser humano es llevarlo de la tierra hacia el cielo. Y Dios está amonestando. La aplicación de este texto es, tú tienes que servir con las manos abiertas. No puedes servir obligado. Tienes que hacerlo porque te nace, porque es una necesidad. Buscar al amigo, buscar al afligido. Les comentaba la semana pasada que me fueron a buscar y el muchacho de la vela tuvo como 1:30, 2 horas buscando al pastor por toda la ciudad. Y resulta que a un niñito se le presentó un hongo en el cuero cabelludo y como era una puerta a la invasión bacteriana, recibió una bacteria altamente resistente. Y la bacteria le estaba comiendo todo el cuero cabelludo. Y había la alta probabilidad de una enfermedad en el cerebro. Y el muchacho me fue a buscar, le dijo, hijo, yo me comí ahorita, no he almorzado, eran las 5 de la tarde, 5:30, no he almorzado. Le dije, el viernes voy a ir, porque el jueves tenía diplomado internacional. Y el viernes fui. Y les comenté la semana pasada, ayer hablé con el tío y me dice el tío que el niño está mejorando y que el nivel de incidencia bacteriana, la bacteria altamente resistente a los antibióticos, está disminuyendo y pronto lo van a sacar del hospital. Vas a regresar. Ahora, mire la alegría que a mí me dio. Ese niño tuvo una visión donde el Señor le habló y le dijo, vas a ser sano, te voy a sanar, en un idioma infantil, te voy a sanar de eso que tienes. Se lo dijo a su papá, papá, tuve un sueño donde el Señor me mostraba, vi al Señor descender del cielo, se me paró en el frente, parafraseando el sueño del niño, y le dijo, te voy a sanar de ese bacteria. Y una cosa es que yo lo diga, y otra cosa es que yo la ponga en pantalla gigante. Y usted mira la esfera del hongo, el tamaño de la enfermedad que tomó toda su cabeza. Y el primer día oré y no le impuse la mano, fui con Maricarmen, porque era una bacteria altamente peligrosa. Para que entiendan, prácticamente una bacteria come carne. La bacteria come carne es peligrosísima. Yo vi en Miami un muchacho que tuvo bacteria come carne y perdió todo el abdomen. Le quedó como una fosa en el abdomen. Y gracias a Dios que no le interesó órganos vitales porque se muere. Algo como eso tenía ese niño. Había que verlo en pantalla gigante para mirar el tamaño de la bacteria que tenía. El mismo día que oramos, por prudencia no le pusimos la mano, el Señor no nos dirigió a poner la mano, pero oramos por él, soltamos la palabra de poder que tiene un cristiano,
y al otro día lo que era imposible con cualquier tipo de antibiótico, que bajara el nivel de infección bacteriana, bajó notablemente. Y me dijo el tío, llegó de los Estados Unidos un medicamento, llegó antier y se lo están poniendo, y la información que tengo es que el niño pronto va a salir del hospital. Aleluya. Y el tío me prometió que lo va a traer un domingo a la mañana para que lo conozcan. Un niño pequeño, prácticamente un intermedio, un principiante creo, de 8 o 9 años. Y el niño, Dios lo está sanando. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque cuando uno sirve por amor, la Biblia dice, la falta del servicio genuino tiene consecuencias. Porque la falta de desgastarnos por los demás demuestra que algo bueno no está funcionando en esa persona. Vamos a concluir y vamos a resumir el tema sobre servicio que nace de la gratitud con 3 verbos. El verbo recordar, el verbo reverenciar y el verbo responder. ¿Cómo voy a utilizar el verbo responder en este tema de servir por gratitud? Lo que Dios ha hecho por mí, vale la pena servirle. Tenemos que conjugar el verbo recordar. Por todo lo que ha hecho por mi vida, yo le voy a servir. Todo lo que Él me ha dado, yo le voy a servir. Lo que me queda de energía, lo que me queda de tiempo, lo que me queda de permanencia en esta tierra, yo en mi casa serviré al Señor, porque Él ha hecho por mí grandes maravillas, ha hecho por mí grandes cosas, y nunca lo dejará de hacer. Aleluya. Amén. Segundo verbo, reverencia. Yo voy a temer a Dios, yo le voy a servir a Él porque le temo, y le voy a servir con verdad, como decía la semana pasada en la prédica. No voy a servirle sino porque lo valoro en mi vida, temo a Dios y quiero servirle a Él. Y el tercer verbo, responder. Cuando conjugo el verbo responder, tiene la interpretación de servir con todo el corazón. Le voy a servir porque Él es tan bueno que Él ha puesto en mí ese querer, así como el hacer, por su santa y buena voluntad. Le voy a servir del corazón. No la voy a servir por inercia, como decía el pastor ahorita. No la voy a servir por obligación. La voy a servir de corazón, porque Él ha hecho por mí grandes maravillas. Finalmente, las preguntas que quiero que tú lleves a tu casa y que aparecen en la cuenta de Instagram del Ministerio Bethesda. Pregunta número 1. ¿Estoy sirviendo por inercia o por gratitud? Pregunta número 2. ¿Hay áreas de mi vida donde sirvo a medias? Pregunta número 3. ¿He considerado que no servir es perseverar en hacer el mal? Hoy, Dios nos llama a servir con todo el corazón, porque Dios ama a aquel que lo valora y Dios bendice a aquel que le sirve. Póngase de pie. Den un aplauso y un buen grito.